Dios los bendiga muchísimo. Gracias a Dios que nos permite continuar estudiando este hermoso libro de Primera de Samuel. Nos ayuda en la alabanza, nos ayuda a exponer su palabra y vamos a pedirle que nos bendiga en esta reunión. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, por toda tu ayuda, Señor. Gracias porque nos visitas cuando te cantamos. Gracias porque nos has enseñado a través de tu palabra, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Te necesitamos, queremos aprender de ti. Necesitamos nuestro pan de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que nos lo des en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, ten misericordia de cada uno de nosotros. Amén. De manera introductoria vamos a iniciar con Hebreos 2:1. Dice la Biblia: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí la Biblia nos enseña que tengamos mucha diligencia, que seamos muy cuidadosos de obedecer las palabras de Dios, como si fuéramos un barco que va navegando al lado de otro mucho más grande que nosotros, que es Dios. Él siempre traza el camino, Él nos dice por dónde, pero si no tenemos cuidado de siempre seguir el camino que Él nos va poniendo por delante, nos podemos empezar a deslizar y apartar, como cuando dos barcos parece que van caminando juntos, navegando uno al lado del otro, y de repente uno se empieza, aunque sea medio grado, a desviar, pero a lo largo del tiempo, mientras más pasa la distancia, cada vez más se aleja un barco del otro y bien pronto va a estar de una manera lejana de aquel que supuestamente iba acompañándole. Y así Dios nos dice que debemos de tener cuidado, que debemos de poner atención y atender las cosas que oímos, porque nos podemos deslizar. Y continuando con el libro de Primera de Samuel, vamos a ver cómo Saúl, que inició bien, inició llamado por Dios, inició peleando una batalla justa para librar a los de Jabes Galad, que lo estudiamos la semana pasada, pero que lamentablemente no estuvo todos los días cuidando ese llamado que Dios le dio, ese privilegio enorme que Dios le dio para estar al tanto del pueblo, para hacerlo de una manera correcta, y no aprovechó su presencia, no aprovechó de su espíritu, no fue cuidadoso y bien pronto estaba deslizado. Y vamos a estudiar el día de hoy ese desliz de Saúl que lo llevó a perder la visión por completo y que puso en riesgo al pueblo de Israel al haber perdido esa visión. Y bueno, Dios nos enseña mucho a través de este personaje, porque hay muchas partes de la Biblia que hablan de él, se le dedican capítulos enteros a la historia de Saúl, y cuando Dios le dedica tiempo a una persona en su palabra es porque nos quiere enseñar a través de él y nos quiere advertir usando su vida como ejemplo. Y por lo tanto es importante que nosotros entendamos la historia de Saúl y nos apercibamos. No vamos a ver la historia por completo, pero vamos a ver hoy la forma en la que ese hombre se deslizó y cómo es que perdió la visión y puso en riesgo a otros. Vamos a iniciar narrando cómo él realizó actividades humanas de coordinación del gobierno, sin un énfasis espiritual alguno. No hizo un altar, no se puso a buscar a Dios, no fue humilde, no se puso a dialogar con aquellos profetas con los cuales había recibido el Espíritu, sino empezó usando simplemente estrategias humanas. Primera de Samuel 13, versos 1 al 2, dice la Biblia: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Aquí vemos que ya había pasado tiempo de aquella victoria, de cuando fue y venció una tiranía, librando a los de Jabes Galad, y estaba organizando su ejército. Tuvo 2,000 personas con él y 1,000 con su hijo Jonatán, a quien estaba formando, a quien estaba preparando, y quien era el hombre de confianza de él, el único general en el quien él confiaba, y estaba ahí en una sección del ejército a cargo, Jonatán. Y estaban necesitados de victorias y de fuerza para poder vencer a sus enemigos más fuertes, que eran los filisteos.
y no tenían ellos armas, estaban bastante debilitados, solamente 3,000 hombres para un ejército no era demasiado. Y quien vio para proveer lo necesario al ejército no fue Saúl, sino fue precisamente su hijo. Vamos a ver cómo lo hizo. Primera de Samuel 13, versos 3 al 4. Seguimos leyendo, dice, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó lo que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Estaba Jonatán preocupado, y era una preocupación natural. Tenía 1,000 hombres a su cargo, su padre tenía 2,000 a su cargo, y no tenían armas. No tenían armas. ¿De qué te sirve tener a 1,000 hombres si no tienen armas? Y tú puedes ser atacado en cualquier momento. Entonces un buen líder busca que los suyos estén provistos. No los deja así a la deriva, sino busca proveerles lo necesario. E hizo lo correcto, que fue atacar la guarnición de los filisteos. Y había armas, sus 1,000 hombres necesitaban armas. Y entonces empezó a haber una confrontación, porque obviamente los filisteos se molestaron del ataque y empezaron a decir que iba a haber un ataque con Israel, una guerra total. Y entonces Saúl empezó a llamar a toda la nación para que se juntara y se preparara a la batalla totalmente desigual, porque los filisteos estaban armados y los israelitas no estaban armados. No dice que Jonatán hubiera tomado la guarnición en ese momento, aunque lo hizo después. Pero hasta ahora lo único que él provocó fue, al tratar de proveer a sus 1,000 hombres, que los filisteos se despertaran e iniciara una dificultad. Y el enemigo reaccionó y prefería que ellos estuvieran debilitados a través de negarles las armas. Y vamos a seguir leyendo la historia. En los versos 5 al 7 de 1 Samuel 13 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras de él temblando. Una batalla totalmente desigual. Una nación, los filisteos, con 30,000 carros, como si fueran carros de combate, algo equivalente, quizás una especie de tanque actual, 6,000 soldados de caballeriza que estaban también bien armados, y una cantidad inmensa de hombres de infantería que evidentemente tenían armas también. Israel eran mucho menos, iban 1,000 con Jonatán, 2,000 con Saúl, más los que él convocó. Pero los que convocó no estaban muy seguros de la batalla y se escondieron en cuevas, en fosos, en peñas, en cisternas. Y Saúl iba con un pequeño grupo de personas que iban tras de él temblando. Estaban llenos de miedo y pues estaban por enfrentar una batalla totalmente desigual y sin armas, a lo mejor con un palo, con una flecha, con armas primitivas, pero es muy difícil poder enfrentar a quien viene contra ti con escudo, con espada y que está totalmente armado. Y entonces era momento de rogarle a Dios. Era un momento en el que estabas en una situación totalmente desigual y necesitabas buscar la gracia de Dios. Necesitabas estar bien en el corazón con Dios para tener su favor, porque solamente Dios te podía librar de una situación de este tipo. 1 Samuel 13, versos 8 al 9, vamos a ver lo que hizo Saúl. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Entonces era momento de buscar a Dios, pero él suplantó el lugar que tenía Samuel como profeta y como sacerdote, el sumo sacerdote de Israel, el más importante, el que coordinaba y el que fue puesto por Dios para coordinar las cuestiones espirituales, inspirado por Dios, que además, cuando estudiamos
en las semanas previas, Samuel ya le había dado una profecía de que ese evento iba a ocurrir y de que en 7 días lo debía de esperar para que juntos buscaran el favor de Dios. Pero como no veía que Samuel llegaba y habían pasado los 7 días, aunque estaba corriendo el 7º día y todavía no terminaba, él dijo: tráiganme el holocausto y yo voy a ofrecer las ofrendas de paz. Y en este sentido es algo que tenemos que tener cuidado en comprender lo que él estaba haciendo. Él estaba tomando un lugar para el cual Dios no lo había llamado. Él era un líder político, pero no era un líder espiritual de Israel. El ofrecer el holocausto no es cualquier cosa. Cuando el sacerdote ofrecía el holocausto y se presentaba ante Dios para interceder al pueblo, estaba representando a alguien que es mucho más grande que un sacerdote humano, que es a Cristo mismo, que Él es el mediador entre el pueblo y Dios para obtener su favor. De tal manera que Cristo es nuestro sumo sacerdote y era representado en un hombre para que las personas empezaran a entender el gran favor que tiene Cristo para nosotros. Y no solamente el sumo sacerdote representaba a Cristo, sino también el mismo holocausto representaba a Cristo, algo sumamente digno, porque Él es el Cordero que nos puede limpiar de pecado, que puede cambiar nuestra vida, que puede expiar nuestra culpa. Entonces ofrecer un sacrificio por la culpa y lavar los pecados de una manera humana, de una manera suponiendo cómo es que yo creo que debe de ser, pero no a la manera de Dios, es totalmente inadecuado. Nadie puede andar ofreciendo las cosas como a Él le da la gana, sino se debe de hacer como Dios dice. Es similar a cuando la gente el día de hoy dice que va a buscar el favor de Dios y empieza a hacerlo a la forma humana y simplemente dice: no, sí, yo acepto a Cristo, y no busca y no espera el que Cristo lo acepte a él, sino a la forma humana, y con ideas humanas empiezan a decir que ya están justificados, que ya están bien y quieren ir a la batalla sin haberlo hecho con cuidado. Y entonces posteriormente llegó Samuel, después de que él hizo ese acto soberbio, que es tomar un lugar que no le correspondía a él. Él no tenía por qué ir a ofrecer el holocausto, él no era Samuel. Dios le había dicho que él debía de esperar y que junto con Samuel iba a buscar a Dios, y se lo había dicho proféticamente y se estaba cumpliendo todo en ese momento, pero él lo hizo, se aceleró, no quiso esperar en Dios, y además después de eso defendió el engaño cuando llegó Samuel con él. 1 Samuel 13, versos 10 al 12, dice la Biblia: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Aquí parece una justificación total. Es que mira cómo estaban las circunstancias. Es que mira cómo el pueblo se me desertaba y tú no habías venido dentro del plazo señalado. Y los filisteos estaban reunidos en contra de nosotros y en cualquier momento podían venir y nos podían invadir. ¿Y cómo yo iba a ir a la batalla sin haber implorado el favor de Dios? Entonces me esforcé, yo fui y lo hice, yo me esforcé y ofrecí el holocausto, y ahora estamos protegidos. Y hay veces una persona engañada, justificando su engaño, que no había obedecido lo que Dios le había dicho. Y vamos a estudiar qué es lo que Dios le había dicho para entenderlo claramente. 1 Samuel 10, verso 8 dice, recordemos lo que Dios le había dicho proféticamente: luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y aquí vemos cómo Samuel era un verdadero profeta. Hablaba de parte de Dios y le describió el evento que estaba viviendo Saúl. No era un tipo envanecido que gritaba al final de una reunión o hasta atrás diciendo predicciones sin sentido. Él decía cosas que Dios le había dicho que iban a pasar, describía el futuro y ocurrió exactamente como Samuel había dicho, porque no era de parte de Samuel, sino era de Dios que le había dicho a Samuel. Y entonces, exactamente como Dios le dijo a Samuel y Samuel lo comunicó a Saúl,
así es como estaba ocurriendo en aquel momento y tenía que esperar los 7 días. Pero no esperó, no tuvo paciencia, actuó de forma impulsiva, de manera engañada y empezó a justificarse diciendo, es que yo necesitaba implorar el favor de Jehová. Y aparentaba piedad, aparentaba una persona que estaba como buscando a Dios, mas no estamos llamados a buscar a Dios a nuestra manera, lo cual nos sirve, sino estamos llamados a buscar a Dios a su manera y como Él lo diga. Y un líder que no sigue a Dios no sirve para coordinar a los demás. Un líder que anda en base a sus propias estrategias y que en medio de la crisis cede a la presión y empieza a buscar caminos cortos para hacer las cosas más fáciles de acuerdo a estrategias humanas, pero que no confía realmente en la palabra de Dios y que no espera en el favor de Dios, no sirve para poder llevar una nación como Saúl lo debió de haber hecho. Por lo tanto, fue reprendido y advertido de que su reino sería pasajero y de que Dios lo cambiaría. Y qué increíble es que al haber hecho un acto así, Dios inmediatamente decide y le dice, va a durar poco tu reino y te voy a cambiar, de una manera rápida. Dios no está jugando con un líder cuando no califica. Dios no tiene a un líder ahí eternamente arriesgando a su pueblo, sino Dios pone un líder para que lo haga bien. 1 Samuel 13, versos 13 al 14, vamos a ver lo que le dijo Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, Dios es rapidísimo. Dios ese mismo día, cuando Saúl estaba abalanzándose y poniéndose a tomar el lugar de Samuel y ofreciendo algo sagradísimo que representa a Cristo de una manera irreverente, buscando la gracia en base a sus propios parámetros y no en base a lo que Dios decía, así, en ese mismo momento, Dios dijo, ya no va a ser duradero su reino, y Dios se buscó un varón conforme a su corazón. En ese mismo momento, Dios conoce toda la tierra. Los ojos de Jehová buscan a aquellos que tienen un corazón perfecto para mostrar su poder a favor de ellos. Y Dios lo buscó, Dios lo encontró y dijo, a este voy a levantar y lo voy a cambiar por Saúl. De tal manera que ahora estaba sin gracia, estaba en una situación que conocía que no sería duradera su reino y estaba juzgado. Ahora la batalla estaba peor, pues tenían un líder que no tenía la ayuda de Dios. No tenían armas, tenían un enemigo grandísimo y estaban en una circunstancia realmente muy difícil. Y vamos a ver cómo la Biblia nos describe a detalle esa circunstancia. Primera de Samuel 13, verso 19 dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. O sea, la forma en la que los filisteos querían tener cuidado de que Israel no tuviera un ejército poderoso era simplemente aniquilar, anular el oficio de los herreros. No había quien pudiera trabajar el acero, el hierro, y no podían manipular el metal, no podían tener armas, no podían preparar un ejército bien armado. Y este tipo de estrategias las siguieron otras culturas, los caldeos, los romanos y otros, donde buscaban que solamente sus ejércitos tuvieran armas y no los demás. Y eso hicieron los filisteos. Y entonces no había quien pudiera hacer armas para Israel y estaban realmente perdidos. Los únicos que tenían armas eran el rey y su hijo Jonatán. 1 Samuel 13, versos 22 al 23 dice, aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Los filisteos eran muchos, no había herreros, no podían tener armas, solamente el rey Saúl y su hijo, uno a cargo de 2,000, el otro a cargo de 1,000, más los que se le juntaron, aunque muchos de ellos desertaban, tenían armas.
y los filisteos iban hacia Micmas. Y entonces estaba una situación desastrosa. El rey estaba condenado, el rey estaba con la conciencia acusándole, diciendo, hay el recuerdo de las palabras de Samuel, tu reino va a ser corto, Dios buscó otro en tu lugar. Estaba en shock por todo lo que había pasado. Y en ese ambiente entonces surge un personaje muy importante en esta historia, que Dios nos lo deja como una referencia de alguien que tuvo fe. Y vemos cómo Jonatán, su hijo, regresó a la idea de obtener armas a partir de los filisteos. Lo mismo que había intentado originalmente cuando inició el conflicto, lo hizo de nuevo. 1 Samuel 14, verso 1 dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. No lo hizo saber a su padre, quizás porque sabía la respuesta que tendría de parte de su padre. No te arriesgues, no vayas, es muy osado, eres tú solo contra todos los filisteos, no podrías. Pero él sentía una responsabilidad. Yo tengo 1000 hombres a mi cargo. Yo tengo personas que dependen de mí. Y ellos van con flechas, con palos, armados de manera muy primitiva. Y no es justo que yo no le dé a mis hombres armas. Entonces tú y yo, solamente tú y yo, su escudero y él, tenemos armas. Vamos tú y yo, que somos los que estamos capacitados, los que podemos ir a pelear, a la guarnición de los filisteos que tienen ahí donde las tienen guardadas y las vamos a asaltar. ¿Por qué lo hizo? La razón por la que lo hizo no fue la lógica, sino fue la fe. Él tuvo confianza en Dios. Verso 6 de 1 Samuel 14 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No depende de que traigamos armas, no depende de que seamos 2 personas, no depende de que ellos sean una multitud o muchos y nosotros solamente seamos tú y yo. Depende de Dios, porque si Dios está con nosotros, entonces podemos ir y los podemos vencer. Para Dios es lo mismo, porque Dios es todopoderoso, porque Dios puede salvar con muchos o con pocos. Y si los que tenemos armas somos tú y yo, entonces tú y yo vamos a ir. ¿Y qué importa? Mira, ellos ni adoran a Dios, son incircuncisos, no tienen la gracia de Dios, la gracia la tenemos tú y yo. Vamos con Dios, no vamos con las armas, vamos con Dios, porque para Jehová es lo mismo, hombre, salvar con muchos que con pocos. Y creyó que Dios los había entregado, versos 12 al 14 de 1 Samuel 14 dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras de mí, pues Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con las manos y sus pies y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y esta fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Dios los vio y les dio la bendición, les dio la fuerza, les dio la gracia en un pedacito de tierra. Iban escalando, los filisteos estaban arriba y entonces empezó a vencer uno a uno. No podían venir todos de golpe, fue algo inteligente y fueron de uno por uno y fue acabando con uno, lo bajaba, el otro lo mataba y 20 hombres, 2 contra 20 y ganaron. De tal manera que Dios los bendijo porque el verdadero poder está en Dios y Dios fue honrado cuando Él dijo, para Dios es lo mismo salvar con muchos que con pocos. Y aquel pequeño terreno vio a 2 hombres que sirvieron al Dios del cielo y que buscaron proveer a sus hermanos del armamento adecuado. Al ver Dios el arrojo de estos 2 hombres, estos 2 hombres que amaron a sus hermanos, estos 2 hombres que dijeron, yo voy a conseguir para que aquel no lo maten, les dio una bendición especial, porque a Dios le agrada cuando los verdaderos cristianos quieren amar a otros y quieren proveerle a los demás. Verso 15, 1 Samuel 14 dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, y también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. ¿Quién les trajo ese pánico? ¿Quién los puso llenos de pánico? Dios. ¿Quién hizo que la tierra temblara? Dios. ¿Cómo pueden 2 hombres contra una multitud vencer?
Y si esos dos nos vienen acabando, ¿qué será cuando se levanten los demás? Y empezaron a tener mucho miedo. Y ahora el miedo no estaba en Israel. Ahora el miedo estaba en los filisteos, porque Dios estaba con Israel. Y quizás empezaron a recordar cuando Dios los trató a ellos, cuando les empezaron a salir los tumores, cuando tuvieron problemas por haber manejado mal el arca, cuando su Dios Dagón estaba postrado ahí ante el Dios del cielo, y empezaron a tener pánico y empezaron a impresionarse cuando tembló la tierra. Y esto fue solamente el principio. La batalla fue milagrosamente ganada. Versos 20 al 23, seguimos leyendo. Dice, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, habían venido con ellos de los alrededores al campamento y se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Betabén. ¿Entendieron? Dios es un Dios poderoso. Dios ayudó a aquellos dos. Esos dos se levantaron confiando en Dios. Entonces me puede ayudar a mí. Y si ellos dos fueron contra 20 para conseguirnos armas, pues ahora nosotros vamos también. Y yo también puedo ir y ser usado para ir contra los filisteos. Y empezaron a tomar valor y un espíritu adecuado por aquellos dos hombres valientes que tuvieron fe. En medio de toda la bendición, que no era por el líder Saúl, sino que era por su hijo que tenía la bendición de Dios, hubo una opresión por parte del liderazgo que perdió la visión, que ya estaba desviado, que estaba egoísta. Y aquí ves totalmente como otro espíritu, como si estuviera en otro canal totalmente líder. Y vamos a ver lo que hizo Saúl. Verso 24, 1 Samuel 14, dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y aquí vemos cómo el líder da una instrucción totalmente absurda, totalmente ridícula. Cómo el líder estaba ciego. No estaba cerca del fervor de Dios. Ya había pasado ese tiempo en el cual su espíritu se encendió en ira cuando había ido a proteger a los de Jabes Galad que les querían sacar el ojo y que les querían hacer una afrenta enorme, creando una discapacidad en una ciudad de Israel. No, ya ese corazón no lo había cuidado, no había estado cerca de Dios. Ahora estaba envanecido, ahora estaba todo desviado, todo tibio, todo soberbio, todo mal, y poniendo una instrucción, como los líderes ciegos ponen cuando no dependen de Dios, absurda, porque a aquel líder se le ocurre en la batalla decirle a su pueblo que ayunen. Imagínate. Tú necesitas estar fuerte. No tenían armas, eran pocos, no tenían muchas cosas, estaban temblando y aparte a esos pocos que iban con él los pone a ayunar. Y entonces no vas a comer nada hasta que yo tome venganza de mis enemigos. Como que era muy protagónico, como que le gustaba mucho estar enfrente. No es que Dios tome venganza o no es que protejamos a Israel, sino que yo tome venganza. Y así le gustan los líderes desviados, siempre estar enfrente, siempre ser los protagónicos, siempre ser ellos, todo gira alrededor de ellos, pero no alrededor de Dios. Y se nota entonces una ceguera en el liderazgo, gran torpeza, que se le ocurre convocar un ayuno que entre comillas a los ojos de un ciego podría parecer muy espiritual, pero a los ojos de una persona que tenga sentido común, pues diría, oye, es el peor día para hacer un ayuno cuando estamos en la batalla, y no fue de lo mejor. Y precisamente su hijo fue quien aclaró la visión de Saúl, que estaba desviada, que estaba ciego, que estaba perdiendo la capacidad de ver espiritualmente. Versos 28 al 29 de 1 Samuel 14, lo leemos, dice, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Jonatán, por la bendición de Dios, vio un poco de
de miel en el campo y la tomó. Y nada más por haber tenido azúcar en su cuerpo, empezó a ver mejor, se empezó a sentir mejor, más fuerte. Y entonces le dijeron, oye, pero tu padre dijo que no podías comer y que iba a ser maldito el hombre que tome alimento. Y entonces él dijo la verdad. Y la verdad es, como era algo público y ya todo el mundo lo había oído, pues respondía públicamente. Y esa respuesta pública es, cuando el pueblo desfallecía, mi padre ha turbado el país. Y no importa que sea mi padre, eso hizo. Miren cómo yo nada más porque comí un poco de miel, ahora estoy con mis ojos claros porque violé ese mandamiento, y en ese caso él lo hizo porque no conocía que su padre había encargado ese ayuno y se impresionó cuando le dijeron, es que tu padre dijo que no comiéramos. Y entonces por eso estaban todos desfalleciendo, turbados, sin poder mirar bien. Y mira, esto que pasó en el pueblo de Israel pasa también actualmente. Cuando líderes religiosos, ciegos y tibios se levantan con un celo falso, traen exactamente a la iglesia eso: turbación, abatimiento del alma, que el deseo de estar caminando en la gracia parezca que es imposible. Te ponen cargas pesadas, difíciles de guardar, y ir en una batalla de esa manera, y aparte con todas las desventajas, con un pésimo liderazgo que te manda a la batalla sin alimento, totalmente absurda, como los fariseos que ponían cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y ellos no movían ni un dedo para cargarlas. Así Jesús los censuró cuando dijo, ustedes ponen cargas pesadas y no mueven ningún dedo para cargarlas, porque Saúl sí tenía su espada y sí estaba todo, con muchos hombres que lo protegían, pero los demás estaban en gran necesidad. El celo falso, el celo hipócrita, el falso amor a Dios disfrazado de espiritualidad, decir, no, hasta que yo tome venganza de mis enemigos, es una verdadera vergüenza. La batalla no fue lo suficientemente gloriosa por su torpeza, porque cansaron al pueblo y no le dieron de comer. Verso 30 de 1 Samuel 14 dice, cuanto más si el pueblo hubiese comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. Os hubiéramos ganado mucho más. Dios trajo el temblor. Dios permitió que tuviéramos armas cuando el paje de armas y yo las fuimos a conseguir para ustedes. Pero ahora ustedes no pueden perseguir a los filisteos porque están coartados o detenidos con esta regla absurda de no tener alimento. Hubiera venido mucha más gloria. Y entonces vemos que el liderazgo de los líderes tibios y ciegos siempre ponen en riesgo a la iglesia, en riesgo de muerte, en riesgo de no ganar las batallas, en riesgo de perdición. Y peor aún, después de su hambre, por ese mandamiento absurdo, violaron el mandamiento y las normas sanitarias comiendo carne con sangre. Primera de Samuel 14, verso 33, la primera parte del verso dice, la parte A, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo carne con la sangre. O sea, ni siquiera la cocinaron, sino agarraron un animal que encontraron por ahí y lo estaban ya tan desesperados de que no habían comido, que mataron al animal y cruda se la estaban comiendo, y había reglas por su propio bien y por su propia salud de que no debían de hacer eso para que cuidaran su salud. Y entonces ahora le dicen, el pueblo peca contra Jehová porque está comiendo carne con sangre. Le están diciendo a Saúl. ¿Y por qué pasó todo eso? Porque el don soberbio puso una regla súper difícil de guardar, que es, vas a ayunar en el día de la batalla. Pues no aguantaron el ayuno porque era una regla humana absurda, y entonces ahora pecaron contra Dios y andaban comiendo con sangre, y aparte el rey había dicho, maldito todo aquel que haga eso. Y además el líder ciego, en vez de pedir perdón, culpa a los demás. 1 Samuel 14, verso 33, la segunda parte del verso, dice, y dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Y ese rodadme acá una piedra grande es, vamos a hacer un altar para que el pueblo pida perdón a Dios por sus pecados. ¿Por quién iban a interceder? Por el pueblo. Primer altar que hace Saúl, un altar para rogarle a Dios perdón porque ellos habían comido carne con sangre. ¿Por qué es el primer altar que hace un rey que ya tenía años gobernando? ¿Por qué no había hecho altares antes? ¿Por qué no había rogado a Dios? Porque él no necesitaba
rogarle a Dios, porque él era rico, porque él ahora era rey, era rico, estaba tibio y se había enriquecido, no necesitaba interceder, no necesitaba nada. Los que necesitan son los demás, y como los demás cayeron y los demás fueron y comieron carne con sangre, entonces por ellos hay que interceder. Y así son los ciegos, los líderes ciegos, que tienen una mirada aguda para andar viendo a los otros. Pecaste, comiste carne con sangre. ¿Y por qué no decir, perdónenme, yo fui el que ocasioné todo este desastre por haber proclamado el ayuno cuando no era? No, ahora vamos a rogar a Dios para que venga y te perdone a ti por esa cosa absurda que comiste carne con sangre. Algo absurdo. Versos 34 al 35, seguimos leyendo la historia. Dice, además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca, cada cual su oveja, degolladlas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová, y este altar fue el primero que edificó a Jehová. Vemos entonces, rogaron el favor de Dios. El pueblo sí pidió por sus pecados y pidió perdón y se puso a comer después, pero él no pidió por nada. La gracia no necesitaba esa gracia. Los demás son los que están mal. Los soberbios, ¿cómo cuesta trabajo ayudar a los soberbios? Porque te voy a decir algo, es imposible ayudarles, porque tú no puedes ayudar al que no quiere ser ayudado. Y si está soberbio y está envanecido y no necesita ayuda y nada más anda apuntando a los demás, que siempre, no, él sí necesita, no, él sí cayó en pecado, no, él sí, yo le voy a ayudar, le voy a traer el altar, pero no puede ver lo que él hizo porque está desviado, está ciego, perdió la visión. Dios estaba molesto y dejó de atender las oraciones de Saúl. Verso 37 de 1 Samuel 14 dice, y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Y qué hubo? Nada. Otra pregunta, ¿los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no dio respuesta aquel día. Dios no respondió. Dios no quiso hablar con aquel líder. Expusiste al pueblo de Dios. No cuidaste la iglesia que yo te di. Debiste de haberla cuidado con tu vida. No te ardió la sangre por ver por ellos. Si no estabas todo ligero en tus carnalidades, en tus soberbias, en que tú tomes venganza de tus enemigos. No, a Dios no le gustan los líderes que son protagónicos y que ven para ellos mismos. A Dios le gusta cuando el líder ve por su pueblo. Y estaba él, no, iré tras los filisteos, haré esto. Dios no le respondió nada. Jesucristo enseñó que en ocasiones podía no responder Dios para que el corazón fuese tratado y finalmente traer la ayuda. Mateo 7, versos 6 al 7. Fíjate bien, dice, no deis lo santo a los perros. O sea, las joyas que yo te voy a dar no es para cualquiera. El perro es aquel que come comida y después la vomita y luego se la vuelve a comer. En la Biblia para eso se usa la figura. Y dice, no es para ellos lo santo. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. El que se baña y cuando lo acabas de bañar se regresa al lodo otra vez. Cuando una persona tiene ese corazón, no es la ideal para que le des una joya bíblica. Pero después de eso, Jesús da la joya. Dice, no sea que las pisoteen, te vuelvan y te despedacen. Y ahora viene la joya. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea, para que tú puedas recibir la joya que yo te voy a dar, ni perro, ni corazón de apóstata, ni corazón de ese que se lava y luego se regresa, se lava y se regresa, sino un corazón adecuado. ¿Y cuál es esa joya? Que yo te doy una promesa, pide y se te va a dar. Pero en este caso, no estaba recibiendo Saúl, porque él pedía y no se le daba. Pedía una respuesta y no venía la respuesta. ¿Y por qué no venía la respuesta? Pues la joya que Jesús dejó nos dice por qué. Busca y vas a hallar. O sea, ponte a buscar en ti por qué no viene la respuesta. Cuando no viene la respuesta es porque Dios está molesto contigo y porque Dios quiere tratar contigo porque hay algo que tú hiciste que está mal. Pero si tú quieres buscar no en los otros, como tú, Saúl, te has puesto a buscar en los otros, oh Dios, los otros fueron y cayeron en pecado. Oh Dios, ya levantamos un altar para que los otros pudieran arreglarse delante de ti. Pero tú, Saúl, tú no te has arreglado y porque tú estás mal, por eso yo no te doy respuesta. Por tanto, busca qué hay en ti y es muy sencillo.
sencillo lo que había mal. Lo leemos y es obvio. Y vas a hallar, pero él no quería buscar en él. Y dice, llamad y se os abrirá. Porque si hay alguien que quiere pedir y Dios dice que le va a dar, pero si no le da, entonces tiene que buscar en sí mismo qué está mal para que pueda hallar lo que está mal. Y cuando haya lo que está mal, entonces va y le llama a Dios a su gracia y le dice, Dios, ten misericordia de mí porque hallé y ya entendí por qué buscaba y no me habías dado, por qué yo estaba tan desviado, por qué no encontraba tu favor. Ya entendí, estoy muy mal, Señor. Ten misericordia, ayúdame. No está hablando el contexto de pedir dinero, está hablando de pedir gracia. Es el favor de Dios. Y Saúl no hizo eso. Saúl lo que hizo fue andar viendo a los demás solamente, pero no se quiso ver a sí mismo. El rey envanecido terminó haciendo algo totalmente absurdo, que es culpar a su propio hijo. Y aún acusarlo y decir que era digno de muerte. Versos 43 al 44 de 1 Samuel 14. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y le dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de una vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda mañana morirás, Jonatán. Te voy a matar. Te voy a ejecutar. Tú vas a morir. ¿Por qué? Porque violaste el mandamiento y aunque no sabía, pero tomó con la punta de una vara un poco de miel y se lo llevó a la boca y ahora eres digno de muerte. Tú debes de morir. O sea, estaba tan mal ese hombre que en su celo religioso y en su celo falso estaba de una manera engañosa culpando a su propio hijo. Pero ¿quién era su hijo? Su hijo era un hombre bueno, un hombre valiente, un hombre que le había dado armas a todo el ejército cuando no tenían armas, porque fue y atacó la guarnición de los filisteos. Un hombre que era un héroe entre ellos, porque solamente con su paje de armas fue y venció a muchos otros para que sus hermanos pudieran ser armados. Y ahora el héroe lo quería matar. Y eso hacen los líderes religiosos absurdos. Quieren acabar con aquel que vino y produjo algo para la iglesia porque les gusta a ellos ser el centro de todo. Y tienen un celo falso. Oh, así me haga Dios y aún me añada. Tú vas a morir y no vas a vivir más. Y empieza a acusar de una manera súper injusta e inadecuada, en una regla absurda, en su gran ceguera, al que era un héroe en Israel y al que no debía de morir para nada. Pero un líder ciego condena al que no debe de condenar. Y aprueba al que debería de condenar. ¿Y a quién debería de condenar? Pues a sí mismo, porque él hizo mal y él debería de estar rogando el favor de Dios. Pero el líder ciego, como está lleno de soberbia, no lo ve. Está duro. Y entonces, ¿quién puede ayudar en estas situaciones? Bueno, la Biblia dice que el pueblo le abrió los ojos y paró las locuras de su envanecido líder. Primera de Samuel 14, verso 45 dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que nos ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Y así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Qué hizo el pueblo entonces? Ejercer autoridad. ¿Autoridad sobre quién? Sobre el rey. Porque aún el líder está supeditado al pueblo. Esto es, el liderazgo de la iglesia debe de estar sujeto a la misma iglesia. Y en ese caso, el pueblo le dijo, no, tú estás mal y no vamos a matar a aquel porque está injusto lo que tú estás diciendo y no vamos a obedecer todo aquello. Oh, si la iglesia de hoy despertara y abriera los ojos y a sus líderes tibios y ciegos les abriera los ojos también, no habrían tantas injusticias
como suelen ocurrir. Porque la que frenó a Saúl de ir y acabar con la vida de Jonatán fue la iglesia. Y si la iglesia no se levanta hoy, va a estar cualquier líder envanecido haciendo tonterías y cosas absurdas que no deben de ser hechas. Saúl siguió en sus caminos sin entender todo lo que pasaba y caminando en base a una astucia humana. 1 Samuel 14, verso 52. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que veía, al que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Ya era un rey humano, ya era un hombre actuando en base a estrategias humanas. Ya buscaba al más fuerte, ya buscaba al más hábil, ya buscaba en la carne tener un ejército adecuado. Pero no dice que orara, no dice que buscara, no dice que se humillara, no dice que buscara a Dios, quien puede ser aquel que dé todo a favor, sino ya era un hombre, absolutamente un hombre, con cero de espiritualidad, buscando simplemente estrategias humanas para guardar el poder. Saúl empezó como un líder puesto por Dios, pero se descuidó. Y ahora llegó a poner a otros en tal riesgo que hasta los pudo haber matado, como a su propio hijo. Esto nos puede pasar a ti y a mí. Si no nos cuidamos, si no tenemos diligencia en atender las cosas que Dios nos manda, que le pongamos atención, nos podemos desviar. Y aún más, puede ser que los que se desvíen no sean frenados por aquellos que todavía tienen luz, como cuando Saúl se desvió y la iglesia lo frenó, o el pueblo, de hacer cosas absurdas, y empiecen a venir atrocidades entre nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de ir pegaditos a lo que Dios nos pide que cada uno de nosotros. Exactamente como Dios lo pide, así está bien. Sin andar metiendo ideas humanas, sino caminando con Dios a la manera de Dios y hacer como Él lo pide. Y primero es Dios que cualquier hombre. No importa que sea el rey, no importa quién sea, primero es Dios. Termino con Hebreos 2:1, el pasaje con el que iniciamos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que atendamos las cosas que hemos oído. Porque si nosotros nos deslizamos, o si el líder se desliza, deben de haber otros que le abran los ojos y que lo frenen de un acto absurdo para que no vayan y cometan atrocidades. Si el líder se deslizó, ¿qué hacer entonces? Jesucristo lo enseñó. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y es muy triste seguir leyendo adelante la historia de Saúl, porque de aquí para adelante todo lo que ocurrió fueron puros desastres por un líder sin el espíritu, cada vez peor, que estaba envanecido, que estaba tratando en la carne de retener un poder que Dios no quería que él tuviera. Dios dice, déjalos. Su hijo Jonatán no lo dejó. Y vemos aquí un Jonatán valeroso, un Jonatán que era un hombre de Dios, un Jonatán que fue y peleó una batalla con su paje de armas, pero se quedó al lado de su rey todo el tiempo. Y después terminó muerto con Saúl. Ojalá lo hubiera dejado. Recordemos las palabras de Cristo. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Había una ancianita que estaba al borde de una acera y quería que alguien le ayudara a cruzar la calle en medio de un tráfico intenso. Estaba pidiendo ayuda y se maravillaba de que nadie la comprendiera o que nadie le ayudara a cruzar la calle. Era cieguita y suspiraba porque alguien le pudiera ayudar. De pronto oyó una voz en sus oídos que le decía, ¿me permite que pase con usted al otro lado de la calle? Era un caballero que se veía amable, y la anciana le dijo, sí, encantada. Y entonces le tomó el brazo y ambos empezaron a cruzar la calzada llena de carros. De pronto el hombre dio traspiés y la anciana con miedo le dijo, ¿qué ocurre? Usted está actuando como si fuera un ciego. Y le dijo aquel hombre, es que soy ciego y yo pedí que usted me ayudara a cruzar la calle. De tal manera que ella pensó que él entendía que estaba ciega y él se imaginó que ella era la que le iba a ayudar. Y ahora tenías a dos ciegos en medio de la calle
con muchos carros que podían ser atropellados y muertos en cualquier momento y que no podían salvarse. Así pasa cuando un líder pierde la visión y tú no lo quieres dejar porque no tienes celo y no buscas lo que Dios dice y te quedas como un ciego al lado de otro ciego en medio de muchos peligros. Por eso Cristo dice, déjalos. Atendamos pues las cosas que hemos oído con diligencia, no sea que nos deslicemos, nos pase como Saúl y tengamos grandes calamidades. Con esto termino. Dios les bendiga. Que tengan buena tarde. Estamos despedidos y nos vemos la próxima semana para continuar estudiando este hermoso libro de Samuel. Dios les bendiga.